Hola, buenos días, yo soy Michelle y hoy les voy a hablar sobre Ehrlichia y Coxiella. Vamos a empezar con Ehrlichia. Ehrlichia, su taxonomía es dominio bacteria, filo proteobacteria, clase alfa proteobacteria, orden Rickettsiales, familia Anaplasmatidae y género Ehrlichia. Bueno, son bacterias intracelulares que infectan monocitos y macrófagos. Poseen una pared celular estructuralmente semejante a la de las gram negativas, de ahí su clasificación entre estas. No poseen ni peptidoglicano ni lipopolisacárido. Estas bacterias permanecen en una vacuola dentro del leucocito, hecho que proporciona la formación de las mórulas y sean visibles al microscopio. Las mórulas son unas bolsitas que se ven dentro del macrófago o del monocito y permite la diferenciación de este microorganismo. Son pleomórficas y son intracelulares obligadas. Su transmisión no puede ser por contacto directo. Su principal vector es la garrapata. Esta garrapata se adhiere a un animal cercano al humano y por ende el humano resulta infectado de la enfermedad por picadura de esta garrapata. Las personas suelen infectarse de leishmaniasis por la picadura de la garrapata. Como esta no puede ser transmitida por contacto directo, los animales son los portadores de la garrapata con la bacteria. También puede ser transmitida por transfusiones de sangre, aunque es raro. La leishmaniasis puede ser transmitida al humano, ocasionando sintomatología parecida a la de un resfriado común, compatible con Zika, chikungunya y dengue. Las especies que se encuentran dentro de Ehrlichia son Ehrlichia chafensis, Ehrlichia edwingi, canis, muris y ruminantium. Los principales reservorios de estas especies de Ehrlichia son el chafensis, el venado, el perro y quizás otros animales en los que se hospeden el Ambyloma americanum. Esta es la garrapata que más se ha descrito como vector que transporta la Ehrlichia y se la pega a los animales o a los humanos. En la Edwingi está el venado de cola blanca, en la Muris los ratones en Japón, la Canis los perros y la Rumiantium los rumiantes. Su epidemiología, Ehrlichia chafensis tiene una prevalencia del 1.3% y el 12.5% en todo el mundo. Se encuentra en América Latina, África, Europa y Asia. La canis es ampliamente distribuida por todo el mundo, teniendo mayor incidencia en perreras o en lugares donde tengan muchos caninos. La erlichiosis se presenta principalmente en países tropicales. Quiere decir que, por ejemplo, donde hay muchas zonas rurales, donde hay muchas mangas, que hay mayor incidencia de garrapatas, puede estar más fácil la enfermedad. Su patogenia tiene un periodo de incubación de 8 a 20 días. En la fase aguda, que es cuando el parásito ingresa al torrente sanguíneo y linfático y se localiza en los macrófagos del sistema reticuloendotelial, del hígado, vaso y ganglios linfáticos. Allí se replica por fisión binaria y posteriormente la bacteria se replica en monocitos macrófagos, donde es interiorizada y allí va a formar mórulas. Como les había dicho, las mórulas son unas vacuolas donde está interiorizada la bacteria y es visible al microscopio. No se conoce con exactitud la fisiopatología de la leishmaniasis. Al igual que otras bacterias transmitidas por garrapatas, estas pueden llegar a sangre tras la picadura de la garrapata. De allí infectan los leucocitos circulantes y las células del sistema reticuloendotelial. Estos microorganismos permanecen en el interior de las células por fagocitosis. Cuando ingresan, inhiben la fusión fagolisosoma y esto genera que retrasen el proceso de apoptosis, teniendo ellas allí ventaja para poderse propagar más, multiplicarse entre ellas y infectar más grave a la persona. La lerchosis humana monocítica, el agente causal es la Ehrlichia chafensis. Es de prevalencia en hombres, el principal
vector de esta erlicha es la garrapata del género Yoxidae, la ambiloma, cuya presencia ya ha sido documentada y reportada en Colombia. El gran porcentaje de los pacientes infectados han presentado antecedentes de exposición a garrapatas. La mayoría de los pacientes presentan síntomas semanas después de la picadura o exposición a las garrapatas. Sus signos y sus síntomas son cefalea, procesos febriles, mialgia, malestar general, linfadenopatía cervical, esplenomegalia, injuria hepática, trombocitopenia y leucopenia. A menudo presenta complicaciones como meningoencefalitis. También la erlichosis monocítica humana produce una linfocitosis absoluta después de la mejoría clínica, sobre todo durante los días posteriores del tratamiento. La enfermedad en los humanos varía entre una infección leve a severa, posiblemente en algunos casos mortal. Los síntomas pueden incluir signos similares como las de la gripa, escalofríos, dolores corporales y dolores de cabeza. En una poca cantidad de casos se puede evidenciar un sarpullido cutáneo. La mayoría de los casos pueden acarrear tos, en los casos severos pueden acarrear tos, respiración dificultosa, fiebre prolongada, problemas renales, trastornos hemorrágicos, convulsiones y hasta un coma. Sin embargo, en pacientes con erlichosis monocítica humana tienen mayor riesgo de choque, meningoencefalitis, radioamiliasis y en general fallas multisistémicas y complicaciones que amenacen la vida del paciente. La Ehrlichia ruminantum es la causante del Cowries, que es una enfermedad que afecta a los rumiantes. Es una enfermedad aguda, infecciosa, no contagiosa y fatal, transmitida por garrapatas del género de Ambiloma. Es endémica en casi todos los países de África e islas cercanas y también en el Caribe. La enfermedad puede ocasionar una elevada mortalidad en rumiantes domésticos susceptibles. Esta enfermedad está caracterizada por fiebre alta repentina, postración, trastornos nerviosos y alta mortalidad. Los animales convalecientes pueden convertirse en portadores de la infección. El ciervo rusa, el ciervo de cola blanca y la gacela saltarines son susceptibles a esta infección y pueden presentar una elevada mortalidad. Bueno, Ehrlichia edwingi causa infecciones en humanos y su principal vector es la garrapata estrella solitaria y la infección es similar a la erlichosis monocítica humana. Es un patógeno reconocido como agente causal de la erlichosis granulocítica en perros. A los humanos que afecta es con mayor frecuencia a los inmunosuprimidos. Las personas que tienen SIDA son muy susceptibles a contraer esta infección. Se manifiesta con escalofríos, mialgias, cefaleas y puede provocar leucopenia o trombocitopenia. Ehrlichia canis es causal de la erlichosis en perros. Afecta, como el nombre lo dice, más que todo a los caninos. La Ehrlichia muris de esta especie no se conoce mucho. Lo poco que se sabe es que infecta de forma similar y tiene unas características clínicas a la erlichosis monocítica humana y que fue aislada por primera vez en ratones. El cultivo y el diagnóstico para la erlichosis. El diagnóstico requiere de una gran sospecha médica. Unos hallazgos en el laboratorio como trombocitopenia, leucopenia, aumento de transaminasas y además unos antecedentes epidemiológicos de que el paciente haya estado en áreas endémicas nos hace sospechar de que nos estamos enfrentando a una erlichosis. En estas infecciones se debe tener en cuenta que un paciente llega y dice que tiene fiebre después de haber estado al aire libre o expuesto a una picadura de garrapata y que se le haya un tratamiento con macrólidos y beta-lactámicos y no responda, sospechamos de esto. Para el cultivo y el diagnóstico podemos utilizar
tinciones de Giemsa para detectar las mórulas, que son las vacuolas en las que están impermeabilizadas los microorganismos. Los cultivos que generalmente se hacen son líneas celulares porque este microorganismo no crece en medios convencionales. El diagnóstico preferible se hace por serologías como PCR, ELISA, técnica indirecta de detección de anticuerpos por inmunofluorescencia, ya que son pruebas más rápidas y más confirmatorias, y debido a también que el microorganismo, al no crecer en medios convencionales y al hacerlo en líneas celulares, es de un crecimiento muy lento y puede hasta morir y no ser previamente aislado. En la Ehrlichia rumeantium, el aislamiento para la cordiosis es muy largo e intenso, pues al estos microorganismos, ningún microorganismo de la especie de Ehrlichia crece en medios convencionales. Todos crecen en líneas celulares y eso es muy largo, entonces para todos es mejor el diagnóstico por pruebas moleculares. Bueno, el tratamiento para niños es de elección la doxiciclina. Se puede tratar también pues a los adultos con quinolonas como el ciprofloxacino, ofloxacino y levofloxacino. Se utiliza la rifampicina cuando presenta una resistencia. De la que se ha encontrado resistencia es de la Ehrlichia chafensis y se ha encontrado que es resistente a la mayoría de antibióticos, como son penicilinas, cefalosporinas, aminoglicósidos, macrólidos y cloranfenicol. Bueno, ya vamos a hablar de Coxiella burnetii, que es el agente causal de la fiebre Q. La fiebre Q se diagnosticó por primera vez en 1935 en Australia. Desde que se detectó, ya se regó su presencia por todo el mundo y ahora se puede encontrar en cualquier parte del mundo, a excepción de Nueva Zelanda, que no ha reportado ningún caso de fiebre Q. Bueno, su taxonomía es Dominobacteria, filo Proteobacteria, clase Gamma Proteobacteria, orden Legionelae, familia Coxiellizae, género Coxiella y especie Coxiella burnetii. Son cocobacilos gram negativos, inmóviles, patógenos intracelulares obligados, son muy pleomórficos, poseen pseudoesporas, que es lo que lo hace ser más infeccioso. Es considerada un arma biológica desde 1969, donde Estados Unidos puso fin a una guerra biológica con esta enfermedad y está considerada entre las armas biológicas. Es altamente resistente a tensiones ambientales como altas temperaturas, tensión osmótica y luz ultravioleta. La Coxiella cherasi es una subespecie entre la especie de Coxiella y de esta no se conoce casi, solamente la describieron como un patógeno del cangrejo del río en Australia, pero no es mucha la información que se sabe sobre esta. Bueno, su transmisión es los reservorios, los principales son las ovejas, las vacas, las cabras, caballos, cerdos, camellos, conejos, perros y gatos. En los hospedadores, el humano es un hospedador accidental. Los bovinos, los ovinos, caprinos, gatos, cánidos, coyotes, equinos, porcinos, roedores, aves, garrapatas. La garrapata puede ser un vector y los artrópodos también, aunque no juegan un papel tan importante en la transmisión hacia los humanos. Su principal vía de transmisión es por aerosoles, microgotas de animales infectados. La infección en el hombre puede aparecer por la inhalación de estas pseudoesporas que tienen estos microorganismos, que es lo que lo hace ser mucho más infecciosos en los humanos, afectando las células alveolares y se disemina en la sangre. Otras vías de contagio puede ser la ingestión de productos lácteos crudos contaminados, la exposición profesional y la manipulación de animales contaminados o picadoras de garrapata. Rara vez hay una transmisión de persona a persona, pero puede ser por infusiones de sangre, por transfusiones de sangre, perdón. Indirectamente también se puede contagiar
materiales contaminados como la paja, la tierra, la lana, el estiércol o ropa que haya tenido una persona que tiene la infección y que se la ponga a otra, se puede transmitir. Bueno, la epidemiología de la Coxiella es de prevalencia heterogénea, se presenta con mayor frecuencia en primavera y en verano. Puede afectar niños, adultos, jóvenes, pero tiene mayor prevalencia en adultos. La enfermedad es endémica en España, que es donde más casos se han reportado. Se han documentado epidemias importantes de fiebre Q en Suiza, Gran Bretaña, Alemania y en el sur de Francia. Al menos el 50% de las personas que son infectadas contraen la enfermedad y la mayoría son casos leves. Bueno, la patogenia de inmunidad. Su crecimiento intracelular protege a esos microorganismos de ser destruidas por el sistema inmune, pues al internalizarse entre las células es más difícil que las células del sistema inmune puedan detectarlas y generar apoptosis. Se da una fase 1 que es contagiosa y patógena y una fase 2 que es inocua. Posee una gran estabilidad determinada en condiciones de pH ácido, puede estar en temperaturas elevadas y dura largos periodos de tiempo en diferentes ambientes. Por ejemplo, en agua de 4 a 6 grados centígrados puede durar hasta 2 años. En polvo puede durar hasta 120 días, puede durar 49 días en orina, de 12 a 16 meses en lana, puede durar hasta 3 años en leche. Entonces ahí vemos cómo puede ser de contagiosa y adquirir de fácil la infección. La manifestación clínica es la fiebre Q. Es una zoonosis peligrosa debido a la alta infectividad que tiene en humanos. Puede poner en riesgo la vida de veterinarios, de profesionales de laboratorios, de personas que trabajan en mataderos y personas que trabajan en criaderos. La fiebre Q por lo general suele ser asintomática, pero consta de dos fases, fiebre Q aguda y fiebre Q crónica o severa. La fiebre Q aguda suele ser benigna y normalmente se da en un plazo de 10 a 15 días. Las manifestaciones más comunes son enfermedad febril, que es similar a una gripa, se caracteriza pues por tener como síntomas como fiebre intermitente, escalofríos, sudoración, cefaleas, en ocasiones náuseas y vómitos. También genera una neumonía atípica que está caracterizada por una tos ligera, una expectoración poco abundante y un dolor torácico. También tiene la hepatitis aguda, que puede ser clínicamente asintomática, aunque puede cursar con hepatomegalia o generar granulomas en el hígado. Puede tener otras manifestaciones como son la miocarditis, meningoencefalitis y periocarditis. La fiebre Q crónica es una enfermedad que se desarrolla en meses y años después de haber adquirido la fiebre Q aguda. Afecta principalmente a personas que tienen problemas con valvulopatías o son inmunocomprometidas. Su principal manifestación clínica es la endocarditis, teniendo otras que son menos frecuentes como son la osteomielitis, hepatitis crónica, un tumor en vaso o pulmón, infecciones derivadas del ventrículo peritoneales y la amilioidosis pulmonar. El cultivo y diagnóstico. La bacteria crece solo en células vivas como huevos embrionarios. Se utiliza cultivo en cel para mantener viabilidad y para ver sensibilidad a antibióticos. Se utiliza la tinción de Giemsa y en la mayoría de laboratorios se emplea inmunofluorescencia directa o ELISA. El diagnóstico de la fiebre Q está basado en los métodos serológicos debido a que el aislamiento en las muestras clínicas es muy difícil, ya que el microorganismo cuando se logra aislar se demora mucho su crecimiento. Durante la fase aguda se detectan anticuerpos de inmunoglobulina M, que aparecen en la segunda semana después de la enfermedad y desaparecen a partir del cuarto mes. De la semana 4 a la 8 inicia la enfermedad, se detecta el máximo nivel de inmunoglobulina G y en el caso de los pacientes crónicos no se presenta inmunoglobulina M.
Estos tips son característicos para el diagnóstico de la fiebre Q. La prevención se puede dar usando desinfectantes, vacunando el ganado, destruyendo los cadáveres de los animales infectados, de los fetos abortados y de las placentas en condiciones de seguridad. También puede hacerse la prevención no utilizando estiércol procedente de granjas infectadas, empleando abonos debidamente tratados con las instrucciones del fabricante, evitar el contacto o estar en zonas donde hayan garrapatas, no tocarse los ojos, la nariz, la boca, después de haber estado en áreas de vegetación. Cuando tenga heridas abiertas, cubrirla con gasas, con apocitos, y el uso del desinfectante es primordial. Bueno, su tratamiento en la fiebre Q aguda consiste en doxiciclina durante 15 o 21 días. Cuando hay meningoencefalitis, se considera tratar con fluoroquinolonas que traspasan la barrera placentaria. Entonces sería el tratamiento de elección. En la fiebre Q aguda, crónica, debe tratarse con al menos 2 antibióticos. Se propone la combinación de doxiciclina y ciprofloxacino de manera prolongada, por lo menos 2 o 3 años, haciéndose un rastreo de anticuerpos, y cuando estén muy disminuidos los anticuerpos frente a los antígenos, se puede parar el tratamiento. Bueno, como artículo les voy a hablar sobre un trabajo de grado que trata sobre herberchosis humana y caninos en países tropicales de América. Pero les voy a hablar de Ehrlichia canis, y me pareció muy importante e interesante todo lo que aquí dice, y les voy a dar a conocer a continuación. Ehrlichia canis tiene la misma morfología de todas las Ehrlichia, como lo mencioné al principio de la presentación. Produce la ehrlichiosis monocítica en perros. En la fase aguda es cuando está más infectivo el perro, porque tiene el mayor número de leucocitos infectados en torrentes sanguíneos. Entonces llega la garrapata, que es Rhipsenalus sanguineus, que esta garrapata es la que transmite el microorganismo. Es una garrapata que invade perreras y el entorno doméstico, y esta picadura de esta garrapata puede ser muy irritante para los perros. La manifestación clínica consta de 3 etapas: una fase aguda, una fase subclínica y una fase crónica. Como ya les había dicho, en la fase aguda es donde el perro tiene el mayor número de leucocitos infectados en el torrente sanguíneo. Esta fase aguda se caracteriza porque sus signos clínicos pueden ser leves y no específicos. En algunos casos puede presentar signos severos que comprometen la vida. Esta fase tiene una duración de 2 a 4 semanas. Se caracteriza principalmente por alteraciones hematológicas como trombocitopenia, leucopenia y anemia leve, que puede variar. Otras alteraciones que puede presentar son pérdida de peso, anorexia y letargia. La fase subclínica, también llamada asintomática, puede durar de 40 a 120 días o hasta años, y permanece con la infección por Ehrlichia. Puede ser persistente y tener una trombocitopenia leve. En esta fase, el animal recupera el peso perdido y resuelve la hipertemia, llegando a tener una temperatura normal. En algunos animales, el parásito puede irse, aunque en la mayoría se queda y es persistente. En la fase crónica es la más grave y letal. El cuadro clínico se caracteriza por la reducción de elementos sanguíneos de la médula ósea. Los signos de la fase crónica son trombocitopenia, glomerulonefritis y linfadenopatía. La trombocitopenia genera signos clínicos como palidez de mucosas, petequias, esquimosis en mucosas y hemorragias importantes como la epistasis. La nefropatía como pérdida de peso.
genera la glomerulonefritis, que se origina por un depósito de inmunocomplejos sobre los capilares del glomérulo. Esto da lugar a una proteinuria y en la mayoría de los casos lleva a una hipoalbuminemia, lo que explicaría que esto explica otros signos que se puede observar en la lerchosis, como son el edema en la parte ventral del cuerpo. El diagnóstico de la enfermedad se basa en la anamnesis, que son los antecedentes de infestación con garrapatas y visitas en áreas endémicas donde se ha presentado mucho la enfermedad. La trombocitopenia es el principal hallazgo hematológico durante la fase aguda de la enfermedad, y la trombocitopenia severa, leucopenia y anemia se presentan más comúnmente durante la fase crónica de la lerchosis canina. En la bioquímica sanguínea, las principales anormalidades que se suelen encontrar son una hipoalbuminemia y hipergamaglobulinemia. El uroanálisis normalmente no es muy utilizado, aunque se usa cuando los caninos tienen una hipoalbuminemia o sufren de insuficiencia renal. Las técnicas utilizadas tradicionalmente para el diagnóstico son inmunofluorescencia directa, frotis directo y el PCR. La inmunofluorescencia directa ha sido considerado el gold estándar para el diagnóstico de la Ehrlichia canis. El tratamiento de elección con antibióticos es el uso de las tetraciclinas, en especial la doxiciclina, que esta lo que hace es prevenir el crecimiento y la propagación de las bacterias, tanto gram positivas como gram negativas. La combinación de las tetraciclinas con dipropionato de imidocarb aumenta la eficacia del tratamiento. El dipropionato de imidocarb tiene muy buena tolerancia y es una muy buena alternativa cuando hay una repetición de la enfermedad o cuando las tetraciclinas no están teniendo buena aceptación. Cuando hay una trombocitopenia grave que pone en peligro la vida del canino, se pueden emplear corticoides como la prednisona a corto plazo, como es de 2 a 7 días más o menos. También es muy útil cuando hay poliartritis y meningitis. Cuando los caninos son gestantes o son cachorros, el tratamiento de elección es con acitromicina. El control y la prevención está dado que en el medio ambiente se ha rozado por garrapaticidas como el fipronil, amitraz y piretroides. Hasta la fecha no se ha desarrollado ninguna vacuna eficaz contra la Ehrlichia. La lerchosis canina puede ser mitigada con buenas prácticas de cuidado hacia las mascotas, como proporcionar un ambiente seco y limpio, regular la interacción con otros caninos potencialmente infectados y evitar que esté en mangas o en áreas endémicas donde pueden haber garrapatas. Bueno, el control también puede ser como estar expulgando los perros, que no vayan a tener ni pulgas ni garrapatas. En áreas endémicas, el tratamiento con dosis de oxitetraciclina una vez al día se ha sugerido como de forma preventiva. A pesar del éxito del tratamiento que tiene la doxiciclina, pues las tetraciclinas para la ehrlichiosis canina, algunos autores dicen que puede generar resistente debido a que es el único que se utiliza y que ya sí generaría un gran problema porque no sabrían ya con qué se podrían tratar los caninos. Bueno, como conclusión del trabajo de grado, tenemos que la población colombiana está muy propensa a sufrir esta enfermedad, en especial los campesinos y trabajadores de áreas rurales, por lo cual es importante que donde se sospeche que haya, la salud pública identifique y esto sea de notificación obligatoria, ya que todas las personas del campo estarían propensas y es más que todo allí porque es donde hay mangas, pueden haber más criaderos de perros y pues por lo general las personas del campo tienen
muchos perritos en la casa y si uno lleva una garrapata, pues por lo general a todos les da y generaría mucho, angustiaría mucho a estas personas ya que por lo general las personas del campo no cuentan con muchos recursos y llevaría a la muerte de los caninos. Bueno, hasta acá llega mi exposición. Espero hayan entendido. Lo que no hayan entendido, cualquier duda me lo hacen saber y los que les pueda ayudar. Muchas gracias.